es un honor y un placer para mí presentaros al doctor Sergio Serrano, que no solo ha estado, de alguna manera, dejándonos atónitos en los últimos años con su buena práctica, con su investigación y con su forma de ser, sino que eso ha quedado corroborado con GESIDA, que le ha entregado el premio al joven investigador de este año. Por lo tanto, bienvenidas en las nuevas generaciones y tenemos un buen futuro con estos científicos y clínicos que han sido criados pues, dentro de este entorno de GESIDA. Muchas gracias a todos por estar aquí y al comité organizador por la invitación, porque, como podéis imaginar, pues me hizo una ilusión enorme verme invitado a revisar lo mejor del año desde un punto de vista clínico. Va a ser muy clínico porque estoy convaleciente, polimedicado y salgo de guardia, así que probablemente eso tenga consecuencias. La metodología en este caso ha sido una revisión de la literatura científica y no científica, con una ventana temporal muy laxa, la revisión de foros, las conversaciones, también la opinión de colegas mega expertos y sabios como Santi Moreno, que siempre es muy generoso con sus diapos. A Juan Berenguer también le he consultado y a Josep María Llibre le he robado alguna diapositiva, así que muchas gracias a todos vosotros. Este va a ser el esquema de la charla, aspectos relacionados con tratamiento antirretroviral, con la epidemiología y menos clínico, más translacional, pero muy relevante para la clínica, algunas pinceladas. Primero quería comentar muy rápidamente los cambios en 2018 en guías clínicas, porque pese a los tiempos que corren en los que con las expectativas tan alcanzadas uno esperaría menos cambio y menos novedad, pero año tras año nos sorprenden los significativos que son los cambios en las guías clínicas. Las primeras guías en surgir habitualmente son las guías de GESIDA, en ser publicadas en enero, y probablemente eso se suma al carácter pionero de este pueblo, porque lo cierto es que suelen ser unas guías que marcan tendencia, son trending topic en el resto del mundo y de hecho ya el año pasado nuevamente volvieron a ser trending topic al ser las primeras pautas que incluían, guías que incluían como pautas preferentes únicamente a inhibidores de integrasa no potenciados. Algo de lo que se hicieron eco las guías del IAS, que se suelen publicar en el verano, recogiendo en este caso también el Victegravir, porque ellos sí lo tienen disponibles, y que también recogieron las guías de HHS pues, de acuerdo con las otras tres guías. Las guías europeas de la EACS suelen ser más diversas para dar cabida a la pluralidad de opciones terapéuticas en los distintos países de Europa, y las guías de la EACS siguen incluyendo también de primera línea no análogos e inhibidores de proteasa y pautas potenciadas en contraste con las demás. Bien, a lo largo del último año y medio hemos tenido también noticias de nuevos fármacos y aquí tenemos, en primer lugar, dentro de la familia de los no análogos de nucleósidos, está ya a la vuelta de la esquina la doravirina. Este es uno de los estudios de registro, el Date Forward. En este caso, la doravirina, en combinación con una pareja de análogos, se ha comparado con darunavir-ritonavir, con un seguimiento hasta 96 semanas, y el mensaje es que demuestra en la semana 48 la no inferioridad respecto a darunavir-ritonavir. Aparece una mutación de resistencia frente a doravirina y FTC en el grupo, en la rama de la doravirina, y como decía, hay no inferioridad. Las dos estrategias tienen una eficacia virológica comparable y a grandes rasgos la evolución de los lípidos fue más favorable con doravirina que con darunavir-ritonavir. El análisis de seguimiento a la semana 96 se presentó en la AIDS Conference en Ámsterdam este verano, y a la semana 96 ya se demuestra mayor eficacia virológica de doravirina, a expensas fundamentalmente de una mayor tasa de discontinuaciones por efectos adversos en el grupo del darunavir-ritonavir. Tenemos también a la vuelta de la esquina el Victegravir, que estará disponible próximamente para su prescripción. Tiene dos grandes estudios publicados a lo largo del año anterior. Uno es el 1489, donde se compara el Victegravir con FTZ-TAF con Triumec, y este trabajo se realiza en pacientes naïf y tiene la característica, como dice Josep María Llibre, de tener el récord Guinness de eficacia virológica, de resultados en la historia del tratamiento antirretroviral. Fijaos que la eficacia,
vuelvo atrás, es de un 99% frente a un 98%. Se cumple la no inferioridad, 0 mutaciones de resistencia durante el seguimiento y una tasa de discontinuaciones por efectos adversos de 0 y un 1,3%. Son datos que parecen difícilmente mejorables. El estudio 1490 hace una comparación más pura entre ambos inhibidores de integrasa, porque en este caso se usa la misma pareja de análogos, FTC-TAF, y nuevamente un estudio con un seguimiento largo, y tenemos los datos publicados a la semana 48, en el que la eficacia en el análisis por protocolo veis nuevamente que es altísima, nuevamente una tasa de discontinuaciones ínfima, lo que coloca el listón de la eficacia del tratamiento antirretroviral muy arriba. Y como nuevos antirretrovirales disponibles, tenemos nuevos fármacos en lo que ya debería agruparse como los inhibidores de la entrada, y os quería comentar básicamente 2 de ellos. Uno es el fostemsavir, que en realidad es un profármaco del temsavir, y lo que hace es inhibir el acoplamiento, induce cambios conformacionales en GP120 que alteran la unión al receptor CD4 y por tanto se bloquea el acoplamiento. El estudio Brighty ha situado este fármaco en el rescate de tratamientos de pacientes con múltiples resistencias al tratamiento. Ha incluido 2 cohortes, una aleatorizada para aquellos que tenían alguna opción disponible y una cohorte no aleatorizada para aquellos pacientes que tenían resistencia a todas las familias y todos los fármacos, en los que se ha administrado este fármaco, y se ha publicado el análisis de eficacia a la semana 24. Y como veis aquí, tratándose de la población que es, los datos son muy positivos, una eficacia ya a la semana 24 para la supresión virológica superior al 50% en la cohorte aleatorizada y cercana al 50% en la cohorte no aleatorizada, por lo que vamos a tener una opción terapéutica que ofrecer a esa población que, por suerte, es ya muy escasa, pero que está necesitada de nuevos tratamientos. Y el otro fármaco interesante es el ibalizumab. Es el primer anticuerpo monoclonal para el tratamiento del VIH, y en este caso se une al receptor CD4, induce cambios conformacionales y, de manera importante, no induce la cascada de señalización de este correceptor, pero sí afecta su unión con la proteína GP120, de manera que nuevamente inhibe el acoplamiento. Tiene una posología intravenosa cada 2 semanas y nuevamente se ha posicionado en tratamiento de rescate en pacientes muy pretratados con mutaciones de resistencia a varias familias. En este caso, el ensayo publicado en New England este año tenía como desenlace principal la eficacia virológica en la semana 24, y como veis, en esta población tan difícil de tratar, en este periodo había conseguido un descenso de media de 1,6 logaritmos la carga viral, y globalmente el 43% de los pacientes estaba en supresión virológica. De manera que nuevamente son excelentes noticias para poder ofrecer nuevas alternativas a poblaciones raras pero necesitadas. Y en tercer lugar, en este apartado tenemos las nuevas estrategias de tratamiento antirretroviral. Fijaos cómo hemos hablado que el listón está muy alto, porque el tratamiento triple tiene ya una eficacia cercana al 100% en ensayo clínico de inicio, una toxicidad muy baja, con menos de 2% de discontinuaciones, y se administra en tratamiento en una pastilla única. Aspectos que podrían mejorarse pues sería la posología. El tratamiento es diario, es oral. Esto puede resultar no óptimo para algunos pacientes. Siguen siendo 3 fármacos. Podría darse la posibilidad de que lo mismo consigamos con menos fármacos, y también podría mejorarse el coste-eficacia. Y aquí todos hemos conocido la presentación de este verano de los estudios Gemini, que probablemente son uno de los ensayos que son un hito importante en el desarrollo del tratamiento antirretroviral. Pacientes naif aleatorizados a iniciar con una biterapia dolutegravir 3TC frente a dolutegravir Truvada, y se han presentado los datos de eficacia a la semana 48. Y los datos, como hemos sabido, son excelentes. Hay no inferioridad
en eficacia virológica entre ambas estrategias, con una eficacia superior al 90%, ninguna aparición de mutaciones de resistencia y un perfil de toxicidad, como esperábamos, muy favorable, únicamente con un 2% de discontinuaciones por toxicidad. Y esto parece replicarse en distintos subgrupos, con aquí la nota de cautela de los pacientes con menos de 200 CD4, en los que hubo diferencias entre la triple y la doble a favor de la triple, aunque es cierto que no fueron por causas estrictamente virológicas, y habrá que ver con el paso del tiempo y con la práctica real qué ocurre en poblaciones en las que las biterapias pueden sufrir más estrés inmunológico o virológico. Y en la misma línea, ahora en simplificación, tenemos los ensayos SWORD, en los que la estrategia explorada ha sido simplificar desde triple terapia a dolutegravir rilpivirina, y Josep María Llibra presentó en el CROI el año anterior los resultados de eficacia a la semana 48, que fueron nuevamente excelentes, con una tasa de una aparición de mutaciones de resistencia muy bajita, solo un fracaso virológico, con aparición de mutaciones para los no análogos y muy buena tolerabilidad. Y ya en la fase de extensión, análisis ya no comparativo, la eficacia sigue siendo muy buena, con únicamente 3 casos, un 0,3% de emergencia de mutaciones de resistencia a los no análogos, por lo que esta estrategia ya se está usando habitualmente, con seguridad y con una información muy buena sobre su eficacia. Y dando un giro a la estrategia, pues hemos visto también publicados los ensayos LATE2. En este caso, el tratamiento explorado es cabotegravir rilpivirina inyectable en una pauta mensual, bimensual, frente al tratamiento oral triple, y los datos de eficacia nuevamente hasta la semana 96 son muy favorables. No hay inferioridad. Curiosamente queda mejor de eficacia virológica el tratamiento bimensual, aunque dado que apareció un fracaso virológico con mutaciones de resistencia también a los inhibidores de integrasa, esta estrategia bimensual se puso con una nota de precaución, aunque se está en evaluación actualmente en los ensayos LATE. Y ya pasamos al campo de la epidemiología. Aquí os voy a resumir muy brevemente los datos de UNAIDS, cómo está la epidemia a nivel global. Veis que la mayor carga de la enfermedad sigue siendo en África Oriental y en el sur de África, en comparación con el resto de países, y la cara de la epidemia es en realidad la población general, aunque en Europa está más focalizada hacia los HSH, pero veis que a nivel mundial el 50% de la población no pertenece a ningún grupo especial. En Europa la curva parece que por fin se tuerce, pero no termina de bajar la incidencia de manera clara en los últimos años, y principalmente la principal barrera está probablemente está en la infección oculta, en la que un 25% de la población con VIH en el mundo desconoce que esté infectada por el VIH, y esto condiciona mucho el 90-90-90, y es en gran medida la responsable de que actualmente menos del 50% de las personas realmente infectadas por el VIH estén suprimidas virológicamente y, por tanto, pueden seguir alimentando la cascada de transmisión. Pero globalmente, echando la vista atrás, la verdad es que la visión, la tendencia es excelente. Veis aquí cómo ha ido cambiando la epidemia en los 7 últimos años, y como veis disminuye muy drásticamente en zonas muy importantes. En África ha disminuido la incidencia un 30%, y únicamente los focos ahora emergentes están en África del Norte y en Europa del Este y Asia Central, en las que hay un aumento muy llamativo de la incidencia, donde hay que reforzar las estrategias de prevención. Y si veis aquí cuál ha sido la diferencia en la accesibilidad al tratamiento antirretroviral en los últimos 15 años, la verdad es que es estremecedor todo lo que se ha avanzado. Fijaos que en el año 2000 únicamente 770.000 personas en el mundo estaban en tratamiento antirretroviral, y en el año 2017 son prácticamente 22 millones, de manera que los avances han sido muy significativos y las estrategias funcionan y hay que seguir implementándolas. Os traigo dos trabajos en este campo relevantes. Uno es el Partner 2,
es una continuación del PARNES 1. Recordáis, se pretende analizar la eficacia del tratamiento antirretroviral como prevención y en este caso se analiza específicamente la eficacia en la población de hombres gays en los que la información era menor respecto a las parejas heterosexuales. Durante un seguimiento de 4 años en más de 700 parejas serodiscordantes se han producido 15 casos, todos ellos las parejas VIH positivas en tratamiento antirretroviral, 15 nuevas infecciones, 11 reconocían haber tenido relaciones sin preservativo con otras parejas, 4 de ellos lo negaban, pero la filogenética mostró que no había ninguna infección relacionada, de manera que se demuestra que no ha habido ninguna nueva infección en los pacientes, desde los pacientes controlados en tratamiento antirretroviral hacia sus parejas, lo que da unas tasas de infección de incidencia del 0% en cualquier subgrupo, en cualquier práctica sexual e incluso en presencia de infecciones de transmisión sexual con un número de actos sexuales sin preservativo de 77.000, como se ha estimado, de manera que esto refuerza el mensaje de intransmisible, indetectable, y es algo que debemos transmitir, a mi juicio, con vehemencia. Y nuevamente, dado que la mayor parte de la información se había generado en Europa, pues el Opposites Attract Study ha pretendido analizar este fenómeno fuera de Europa de una manera menos controlada, de manera que en este estudio había pacientes que iniciaban el tratamiento antirretroviral en el seguimiento, que tenían carga viral detectable y también una población de alto riesgo de ETS, en los que se ha registrado únicamente 3 nuevas infecciones, nuevamente 0 relacionadas filogenéticamente. 1/3 de los pacientes desarrollan infecciones de transmisión sexual durante el seguimiento. El 25% de la población iniciaba tratamiento antirretroviral, pero no se registró ningún episodio de infección en los primeros 6 meses y se registraron 219 relaciones sin preservativo con una carga viral de más de 1000 copias, durante las que no hubo ninguna transmisión, de manera que estos datos no hacen sino enfatizar en la importancia del tratamiento como prevención. Y sobre PrEP os traigo un estudio de implementación en una región en Australia, donde la población HSH está muy vinculada a los cuidados, y lo que se ha hecho ha sido analizar la incidencia de nuevos diagnósticos de VIH antes de la implantación de un programa agresivo de PrEP que consiguió una rápida implementación en el área, con la tasa de incidencia después. Y básicamente el mensaje es que en esa región, tras la implantación de la PrEP, la incidencia de nuevos casos se ha reducido a la mitad, y dando unos resultados que son los más bajos desde que tenían registrados en 1985. De manera que esto no hace sino reforzar la importancia de esta estrategia por la que tenemos que luchar para que se implante lo más precozmente posible. Dentro de las ETS y el virus de la hepatitis C, ya sabéis cuál ha sido la tendencia en los últimos años. Globalmente en Europa hay un aumento en las ETS, fundamentalmente en gonorrea y sífilis, y esto, en el caso de la sífilis, parece ocurrir a expensas de la población HSH, así como en la gonorrea ocurre en todos los grupos, pero de manera más acusada entre HSH. Y aquí tenemos como estudio muy relevante, el que se presentó el año pasado en el CROI por Jean-Michel Molina, un subanálisis dentro de la cohorte hipergay. Recordáis una cohorte en la que los pacientes recibían PrEP, a los que además se les ha ofrecido de manera aleatorizada recibir doxiciclina o placebo. Y se ha hecho un seguimiento controlado para demostrar que las tasas de infecciones de transmisión sexual se reducían a la mitad en los pacientes que tomaban un comprimido de doxiciclina tras haber mantenido una relación sexual de riesgo, fundamentalmente a expensas de reducción de un 70% en la incidencia de sífilis y clamidia, y en gonococia no se comprobó ningún efecto. Y esto se ha conseguido con pocos comprimidos de doxiciclina, 6-8 al mes, en esta población de alto riesgo, con una tasa de efectos adversos muy razonable, efectos adversos gastrointestinales leves por la doxiciclina. Y la conclusión de este trabajo es que esta estrategia funciona en población muy seleccionada y probablemente pues, pueda considerarse como
algo más en un paquete de medidas limitado en el tiempo en población de alto riesgo, si bien el impacto sobre las resistencias a largo plazo es totalmente incierto. Y dentro de la hepatitis C hemos visto ensayos clínicos muy relevantes, os traigo únicamente que lo cierto es que han llevado ya la simplicidad, la eficacia del tratamiento de la hepatitis C, como ocurre en el tratamiento del VIH, a cotas difícilmente superables, incluso en poblaciones muy difíciles de tratar, como son los pacientes que han fracasado al tratamiento previamente con antivirales directos, incluso tratados con inhibidores del NS5A. Y esto tiene también un impacto epidemiológico, como así lo demuestra este estudio en Holanda, en el que tienen al más del 75% de la población HSH con VIH bien vinculada al seguimiento, y en el que han analizado la incidencia de hepatitis C en el año previo a la liberación de restricciones para el uso de antivirales directos y en el año posterior. Y básicamente es que nuevamente, con solamente un año de seguimiento y un año de antivirales directos en la población infectada, se ha conseguido que se reduzca la incidencia de nuevos casos en la población HSH de hepatitis C aguda en un 50%, de manera que está claro que el disponer de tratamientos eficaces que se puedan administrar a la población susceptible tiene un impacto epidemiológico muy grande. Y en tuberculosis, otra área en la que necesitamos nuevas intervenciones en prevención y en tratamiento, hemos tenido noticias muy importantes. Recordéis también el trabajo que se presentó el año pasado en el CROI, el BRIF-TB, en este caso tratamiento de la infección tuberculosa latente en población VIH, más de 3.000 pacientes, y lo que se comparó fue la estrategia de un mes de isoniazida y rifapintina frente a lo estándar 9 meses de isoniazida. Y la conclusión es que ambas estrategias consiguen una eficacia para prevenir los nuevos casos de tuberculosis. La eficacia es similar, hay no inferioridad, la toxicidad es comparable entre ambos grupos, y hay mayor adherencia al tratamiento con la estrategia mensual frente a la estrategia de 9 meses, de manera que esto refuerza el utilizar esta estrategia, y probablemente será importante todos los esfuerzos posibles para conseguir que la rifapentina esté disponible en Europa. Y dentro del tratamiento de la tuberculosis, específicamente en la tuberculosis resistente y extremadamente multiresistente, tenemos este importante ensayo de la TB Alliance, en el que se ha explorado esta estrategia, pretomanid, bedaquilina, linezolid, en estos pacientes con opciones terapéuticas subóptimas, los que se ha administrado el tratamiento durante 6 meses, y se ha analizado la eficacia, encontrando unas tasas de eficacia altísimas, 90%, con una tasa de efectos adversos muy razonable, lo que ha hecho que esta estrategia esté llamada a convertirse en algo que debamos implementar en los casos de tuberculosis resistente y extremadamente multiresistente. Y ya pasando al campo de lo translacional, quería traeros en primer lugar, porque es algo curioso y muy novedoso, el estudio que ha demostrado que la eficacia del PrEP tópico con tenofovir depende de la microbiota vaginal de las mujeres. ¿Recordáis el ensayo Caprisa? Mujeres aleatorizadas a recibir un gel de tenofovir como profilaxis preexposición, o un placebo, en el que se encontró una eficacia de un 50%, que se atribuyó fundamentalmente a problemas en la adherencia. Pues bien, lo que se encuentra es que hay se encuentra que la eficacia de la intervención está muy influida por la microbiota vaginal de las mujeres. Aquellas que tenían predominio de lactobacillus, la eficacia era del 60%, frente a las que no tenían lactobacillus como flora predominante, las que la eficacia caía al 18%. Y este consorcio demostró que esto dependía de la actividad metabólica y la capacidad catabólica de las purinas por las bacterias, de manera que Garnerella es capaz de catabolizar el tenofovir, mientras que el lactobacillus no lo hace, y deja disponible para los linfocitos de la mucosa vaginal el tenofovir, lo cual es algo que es sensacional, porque es algo modificable, que podría ser tenido en cuenta en los estudios de PrEP en mujeres. Y ya ha comentado Ezequiel sobre el vedolizumab, y aquí os traía 2 trabajos
para demostrar lo complicada que es la ciencia en este área y la crisis de reproducibilidad que sufrimos en general en la ciencia. Si recordáis, se presentó este trabajo en el CROI de 2015. Fue sensacional ver que este inhibidor de esta integrina, que entre otras cosas inhibe el tráfico de los linfocitos hacia el intestino, administrada a macacos que se infectaban por VIH, en todo se consiguió la remisión virológica durante el periodo estudiado de 81 semanas. Dijo que esos monos estaban en cura funcional. El grupo de Anthony Fauci intentó reproducir este trabajo utilizando los mismos monos, la misma cepa, los mismos antirretrovirales, exactamente el mismo diseño, y el resultado, como veis aquí, nuestro estudio, que es el de ellos, fue diametralmente opuesto. No se consiguió la remisión virológica en ninguno de los monos sin que haya una explicación aparente a este fenómeno, de manera que las dificultades, incluso en situaciones muy controladas como son experimentos en modelos animales, son altas. Y como contrapunto os traigo el estudio que ya se ha presentado brillantemente en el CROI, del que se ha hecho eco incluso la prensa deportiva, como veis aquí, que nos ha traído locos a los clínicos en las consultas para explicarle a los pacientes las implicaciones y los matices de este estudio, en el que, como sabéis bien, se ha estudiado el trasplante de células hematopoyéticas en pacientes que lo necesitaban por haber desarrollado linfomas o leucemias en VIH. Y esto tiene un mérito enorme, haber ensamblado esta cohorte y SYSTEM, tener ya pacientes que se pueden seleccionar porque tienen un seguimiento prolongado, porque han sobrevivido. Es algo, desde luego, muy relevante y elogiable. Y como sabéis bien, todos los marcadores de reservorio del VIH mediante varias técnicas ultrasensibles disminuyeron en todos los pacientes, salvo en uno que se hicieron indetectables, salvo en uno que había recibido como tratamiento de acondicionamiento gamma-globulina antitimocítica. Y este estudio pues, nos ha enseñado qué factores pueden ser relevantes para que esto ocurra, como el alcanzar un quimerismo total de las células del donante, el que se produzca reacción de injerto contra huésped. Parece que son factores muy relevantes, y de manera muy relevante en el estudio de infección de modelos del ratón humanizado, ninguno de los pacientes, de las células de los pacientes, incluido aquel que no tenía reservorio indetectable, consiguió infectar a los ratoncitos, que son un modelo robusto para este proceso. De manera que esto sugiere pues, bueno, que en algún momento podría llegar a considerarse suspender el tratamiento en estos pacientes para comprobar si realmente se había alcanzado una cura funcional. Y como último hito, yo creo, del año, y el más poético, es el de esta historia de una madre sudafricana con VIH que tiene una hijita con cirrosis biliar primaria, que entra en lista de trasplante, que desarrolla enfermedad hepática terminal mientras esté en la lista de trasplante, que tiene que ingresar en la UBI y para la que no llega su trasplante, por lo que se decide trasplantar el hígado de la madre con VIH a la niña sin VIH. Fijaos que la niña recibe tratamiento para el VIH antes y después del injerto, y que la madre está virológicamente bien controlada. Fijaos cómo simplemente después del trasplante la niñita empieza a ganar peso, un predictor de salud en la infancia de primer orden. Y también es muy relevante ver cómo los títulos de anticuerpos en la niña inicialmente se hacen positivos, pero con el paso de las semanas van desapareciendo. El Western blot es indeterminado en la niña, la carga viral está indetectable, está en tratamiento, y el DNA proviral está totalmente indetectable en la sangre periférica de esa niña. De manera que esto abre una nueva vía para los países en los que los trasplantes son algo que escasea, se pueda llegar a considerar la población VIH como donantes. Desde luego el desenlace en este único caso ha sido excelente, y planean considerar suspender el tratamiento a la niña una vez que haya cumplido 2 años de seguimiento, y ahora mismo en Sudáfrica van a iniciar todo un programa de trasplantes desde pacientes con VIH a VIH seronegativos cuando no haya posibilidad, no haya otras alternativas. Estas son las conclusiones. En tratamiento antirretroviral triple creo que el listón desde luego está muy alto. Por suerte tenemos nuevos fármacos para situaciones muy concretas en los que van a ser útiles, y de las nuevas estrategias, los tratamientos dobles se han ganado a pulso su lugar y ya están aquí. A nivel epidemiológico,
podemos decir que la epidemia ha comenzado a curvarse por fin y que U es igual a U al cuadrado. Cada vez estamos más seguros de esto. No hay ningún motivo para estar recelosos de que el paciente indetectable pueda transmitir la infección. En hepatitis C y en ETS las intervenciones funcionan y a nivel epidemiológico tenemos que insistir para que se lleven a cabo lo que ya hemos visto que funciona. En tuberculosis tenemos nuevas opciones para prevenir en los pacientes con infección latente y nuevas estrategias terapéuticas en los pacientes con pocas opciones. Y en ciencia translacional el microbioma se ha relacionado con la transmisión del VIH en numerosos estudios. En la cura parece que seguimos teniendo todavía un largo y tortuoso camino por delante y, como noticia bonita, el trasplante de una madre VIH a su hijo negativo es algo viable. Así que yo creo que han sido excelentes noticias las que hemos recibido a lo largo del año. Es para estar optimistas. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en Toledo el año que viene. Bueno, pues por nuestra parte agradecer vuestra asistencia y sobre todo agradecer a los presentadores las magníficas revisiones y el esfuerzo que han tenido y por